dice, él temblando, versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este momento, algunos dirán, ¿qué significa esto de convertirse o esta cuestión de transformación? Muchos se encontraron con Jesucristo. Si vamos a los evangelios, muchos tuvieron un encuentro con Jesucristo. Ahora, la experiencia de todos, ¿fue realmente la de Pablo? ¿Fue haberse convertido a Jesucristo? Yo diría que no. Nosotros usamos muchas veces los ejemplos de la Biblia que tienen que ver mucho con la sanidad, que tienen que ver mucho con que Jesucristo satisfizo algo de su vida, porque en algo lo llenó, y a veces los usamos como ejemplos de que fueron vidas transformadas. No todas fueron vidas transformadas. Y no todos tuvieron la experiencia de conocer a Jesucristo como lo hizo Saulo, porque muchos simplemente vinieron por eso. Conocemos tanto el relato, pero me llamaba la atención, yo no había prestado atención en esa expresión, pero en el Evangelio cuando se relata del joven rico, dice que Jesús lo miró y ¿saben qué? Lo amó. Yo no había reparado en esa expresión, lo amó. Pero evidentemente el joven rico no le alcanzó con que Jesucristo lo amara, o por lo menos no lo entendió. Ahora, ¿Jesucristo te ama? Sí te ama. ¿Me ama? Sí me ama. Pero no es suficiente si yo no doy el paso de aceptar ese amor. Y es eso lo que hizo Saulo. Dirán ustedes, bueno, acá no vemos ningún relato, en ningún momento en este pasaje, donde diga Jesucristo, te acepto como mi Salvador personal y te confieso, mis pecados. No dice, en ninguna dice esta expresión acá. Sabemos que está implícito que Saulo conoció a Jesucristo y que su vida fue perdonada, su antigua vida fue perdonada y él estaba arrepentido. Ustedes calculen que cuando habíamos leído, había muerto Esteban y dice, y él consentía en su muerte. Él estaba de acuerdo, él le daba un aplauso y decía, uno menos, basta. Y así vamos a eliminar a los cristianos, tal vez pensaba él. Y esa era la realidad de Saulo. Saulo vivía maquinando cómo destruir a los cristianos. Hoy el enemigo sigue maquinando y sigue poniendo en las mentes de las personas cómo hacer desaparecer a los cristianos. Y allí vemos nosotros, cristianos fieles en algunos lugares del mundo, que a pesar de esta condición y a pesar de esta dureza, dicen, yo no te voy a dejar, Señor, yo no voy a renunciar a lo que creí. Si estuviéramos nosotros en ese lugar, y si a nosotros nos dijeran, mirá, si vos renunciás a Cristo, mirá, yo salvo a tu familia, pero si no mueren todos, ¿hasta qué punto estaríamos dispuestos? No sé si estamos dispuestos. O aunque sea yo el que está en juego, aunque mi vida esté en juego nada más, mi vida física, ¿qué es más fácil? Tal vez alguno dirá, bueno, por ahora digo así, total después yo me arrepiento, Dios conoce mi corazón. Ellos públicamente tienen que decir eso. Y no lo hacen. Y mueren. Familias enteras mueren por la causa de Cristo. ¿Hasta qué punto estamos nosotros dispuestos? Acá porque la tenemos fácil. Acá porque todo es fácil. Y sigamos orando para que sea así. Y es fácil ser cristiano. O por lo menos es fácil llevar el título de cristiano. ¿Sí? Allá en aquella época, Saulo, el afán de Saulo y el deseo de Saulo era hacer desaparecer a los cristianos. Y buscaba cualquier forma para hacerlo.
Saulo, a pesar de que tenía todo por ganar, se dio cuenta que nada le servía, y como dijo en algún momento también, lo que en algún momento para mí era una ganancia, yo ahora lo estimo como pérdida. Lo que en algún momento consideré que era lo que me mantenía vivo, me doy cuenta que era lo único que me mantenía muerto. Aquello que creía que realmente podía tal vez darme un sustento, era lo único que me llevaba a la destrucción. Y Saulo, y este Pablo transformado, llegó a ser un instrumento de Dios de una manera increíble. Alguien que pudo aconsejar a la iglesia, alguien que al comienzo no fue creído. Ustedes calculen, piensen ahora, este será uno, cuando se empezó a meter con los cristianos, y se ¿viste? Será uno medio que está queriendo buscar información, y llegado el momento nos vende a todos, porque tranquilamente lo podían pensar. De hecho, que en los relatos que siguen del capítulo ustedes lo pueden leer. Y Saulo, ya ahora Pablo se empezó a meter entre los cristianos y a dar evidencia de que había habido un cambio. Vamos a considerar tres cosas cuando a veces nosotros pensamos que conocer a Jesucristo sí es una decisión nuestra, pero no es un plan nuestro. Cuando Saulo va por el camino con cartas que le daban la posibilidad de la destrucción de los cristianos y de llevarlos presos, él disfrutaba eso. Porque consentir en la muerte, como le pasó con Esteban, era decir un poco más, te doy la mano al verdugo y a aquellos que lo mataban para decir, che, qué bien que lo hicieron. Eso era consentir. Era estar de acuerdo con el otro. Y él respiraba todo eso todos los días de su vida. Fíjense que en el relato se ve, acá en el video, y que también lo podemos inferir en lo que estamos leyendo, pero él armaba la forma, una nueva forma para que no se expandiera el Evangelio. Esa era la idea. Y entonces él, en esa obra, en esa mente macabra, porque lo que quería era la destrucción, no le importaba. Agarraba a hombres, a mujeres y los metía en la cárcel. Pero las cárceles de aquella época eran cárceles realmente... A ninguno hemos escuchado mucho en este último tiempo de las cárceles, pero las cárceles de aquella época no tienen nada que ver con una cárcel de esta época, ni siquiera de esta sociedad. O sea, era otra sociedad, otra época, en cárceles, sí, muy lúgubres, en cárceles donde las personas eran puestas, y como le pasó al mismo Pablo, y estando en una de las celdas, y en alguna de las celdas, la última celda donde terminaba todo el residuo de las demás celdas, y esa era la condición de los presos. Y aún así, ellos eran capaces de cantar. ¿Sí? Aún así, eran capaces de decir, Cristo vive. Aún así, eran capaces de seguir jugándose por este Jesucristo que había transformado la vida. ¿Por qué serán las cárceles? Sí pensamos en el maltrato de los hombres, pero acá dice que también se llevaban a las mujeres. Entonces también podríamos inferir el maltrato que le hacían a las mujeres. Y esa era la condición de los cristianos. Eran arrastrados. Y no los tenemos todos los relatos acá, pero también sabemos por la historia secular muchos cómo terminaron siendo quemados, siendo el espectáculo del circo, donde estaban los leones, que como la otra vez escuchaba, que en algún momento Dios cerró la boca de los leones contra Daniel. Pero muchas veces en el circo romano Dios no cerró la boca de los leones.
y murieron despedazados. Y es el mismo Dios, como escuchaba la otra vez, sí, es el mismo Dios. Y permitió eso, porque Dios es soberano. Y en ese sentido nosotros nos sujetamos a la soberanía de Dios y al propósito de Dios. Saulo había maquinado, Saulo había armado, Saulo había dicho, yo voy a seguir haciendo la mía, pero ¿sabes qué? Dios tiene un propósito. Y lo primero que vemos es que la conversión o este encuentro, ¿saben por qué se produce? Como consecuencia de una decisión divina, no por tu decisión. Yo a veces no sé de qué manera nos está hablando Dios. Y a veces hemos escuchado esta expresión, la verdad que Dios me ha hecho vivir algo en la vida que si yo no creo con esto, y seguimos en la misma. Porque nos pasan cosas duras. Porque a la humanidad le pasan cosas duras. Y aún así no quieren creer. En el caso de Saulo, Dios tuvo que usar esta forma para doblegarlo. ¿Saben por qué? Porque el propósito de la salvación de Saulo, el plan era un plan divino. No era el plan de Saulo. Justamente era todo lo contrario. Pero como Dios es soberano en sus planes, Dios tenía un plan soberano para la vida de Saulo. Y fue esta forma. Alguno dirá, y bueno, yo no viví una situación así. A mí no me pasó esto, o no me pasó tal o cual situación. Pero estoy acá porque quiero conocer un poco más y quiero conocer a Dios. ¿Y sabes qué? Dios te sigue hablando. Y tal vez no va a usar una situación traumática en tu vida. Si la palabra está haciendo algo en tu mente y en tu corazón, significa que Dios te está hablando. Ahora, ¿qué vas a hacer con la voz de Dios? Porque vos estás en el plan de Dios. Pero ¿sabes qué? Tenemos libertad. Y como tenemos libertad, vos podés decirle, Dios, no me interesa tu plan. Yo quiero hacer la mía. ¿Y sabés qué? Lo podés hacer. Porque una de las cosas, o la segunda cosa que vamos a ver, tiene que ver con nuestra racionalidad. Acá no lavamos la cabeza a nadie, ni los cristianos le lavamos la cabeza a nadie. ¿Qué fue alguno de los argumentos que dicen algunos autores por allí, que pareciera que Pablo tuvo lo explicarían algunos, dirían como un lavado de cabeza, un lavado de cerebro, entonces Saulo empezó a pensar distinto. Miren, fíjense que la situación de Saulo no es ninguna situación de hipnosis, ni nada que se le parezca. ¿Y saben por qué? Porque Saulo hablaba de manera consciente y racional con Jesucristo. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Sí? O sea, no era un ser irracional, dominado, mandado por alguien, hipnotizado por alguien. Eso no es así. La realidad de Saulo era que era una situación totalmente racional y encontrándose con Jesucristo. Estás en el plan divino, pero Dios quiere que pienses la decisión y te da la posibilidad de decidir. Y acá vemos en la vida, como decía, que la conversión es individual, es particular, y si acá somos 60 o 70 personas que han conocido a Jesucristo, cada uno podría llegar a contar su historia y diría, esta fue mi experiencia cuando conocí a Jesucristo. Ahora, lo triste es que si te digo, contame tu testimonio de cómo conociste a Jesucristo, no tengas más palabras que decir, y lo que pasa es que a mí la iglesia me gustó siempre, es muy lindo, es muy sano,
está muy bueno venir, porque está bueno. Si te quedaste con eso en la vida, ¿sabes qué? No te pasó la experiencia de Saulo ni de Pablo, no te pasó esa experiencia. No conociste a Jesucristo. Pero si tenés algo para contar, si tenés una experiencia real para contar, que tal vez ni pase por la cantidad de palabras que le dijiste a Jesucristo. Porque cuando fuimos a Jesucristo, muchos de los que estamos acá, que éramos adolescentes en algunos casos y el otro tal vez eran niños, salieron de los labios palabras y frases y que no me las enseñaron. Era lo que yo entendí. Era lo que vino a mi mente y en reconocimiento llegó a mi corazón y doblegué mi corazón y le dije, sí a Jesucristo. Te creo, Jesucristo. Te creo. Entonces ahí va a ver que tu conversión, tu giro, va a ser tan particular. Y tal vez sea un día como hoy. Es más fácil a veces, inclusive dentro de la iglesia, hacer creer que soy cristiano. Yo vengo, pero yo soy testigo de personas que han transitado prácticamente toda la vida y haberle preguntado, ¿vos conociste a Jesucristo? ¿Vos un día le dijiste sí a Jesucristo? No, yo nunca le dije eso. Sorpresa, porque nunca lo entendió. Pero no te tiene que dar vergüenza eso. No te tiene que dar vergüenza eso de decir, bueno, pero ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? Si yo realmente lo único que tengo es tan superficial que me doy cuenta que cuando salgo de acá, salgo como entré. Simplemente con que pasé un lindo momento que me pareció reconfortante, me parece bueno, me parece sano, pero me voy sin Jesucristo. Saulo tuvo que enfrentarse a la realidad de un Jesucristo que vive. Y hoy vos te estás enfrentando a una realidad de un Jesucristo que vive, porque es el mismo Jesucristo. Un Jesucristo que puede transformar tu vida siempre y cuando entiendas lo que Él hizo por vos, entiendas a qué estuvo dispuesto Él, y te mira y te dice, te amo. Pero no te vayas triste como el joven rico, porque a pesar del amor de Jesucristo, que cuando lo miró dijo, yo te amo, evidentemente no le alcanzó. Jesucristo te ama. Jesucristo nos ama. ¿Tenés algo para contar? Te hago un desafío, ¿no? Escribí a ver si te animás solo en tu casa, decir, este día, tal vez no te acuerdes ni la hora. Yo me acuerdo que tenía algunos años, tenía 13 años, cuando yo me acuerdo que llegué de la escuela dominical y en esta cuestión que le giraba el tema, ¿no? Porque uno a veces dice, yo me porto bien, yo tenía esa concepción en mi mente y escuchaba historias de la Biblia y decía, sí, tan mal no soy, pero es una cuestión así, ¿no? Y me daba vuelta. Y teniendo 13 años, después de una escuela dominical, me acuerdo re bien haber escuchado acerca de que Jesucristo venía. Y yo llegué a mi casa y yo me fui a mi habitación, yo me acuerdo, y oré. Entonces yo no tengo eso como recuerdo. Y no me acuerdo la hora, me acuerdo que era diciembre, me acuerdo que tenía 13 años, ¿sí? Y yo me acuerdo de esa situación. Ahora, si no te acordás, yo te invito a que lo hagas y a que te encuentres con Jesucristo. Saulo se encontró con Jesucristo, le cambió la vida, radicalmente le cambió la vida. De un Saulo perseguidor a un Saulo perseguido. De un Saulo
que disfrutaba cuando morían los cristianos, ahora a un Saulo que podría ser víctima de esa misma persecución. Y así vivía. Y Dios lo liberaba, y Dios lo llevaba allá, y hacía viajes, y llevaba el Evangelio, y fundaba iglesias. Pero siempre, tal vez, y antes él mismo respiraba amenazas contra los demás, ahora los demás respiraban amenazas contra él. No es fácil decidirse por Cristo. Pero ¿sabes qué? No hay mejor mensaje que este. Si vos conocés un mejor mensaje, yo te invito a que vengas acá y lo digas. No hay otro mensaje. Ni la religión te salva, ni estas paredes te salvan, ni el pastor te salva. No, te salva Jesucristo. No hay otra posibilidad. Discursos, miles, pero muchas veces con dioses falsos y con personas que no tienen ningún asidero en ningún lugar para predicar lo que predican. Pero nosotros tenemos a Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. Y es contarle al que tenemos al lado que Jesucristo vive. Y también tenemos esta responsabilidad cada vez que nos reunimos a presentar con claridad a un Jesucristo que puede salvar. Y a un Jesucristo que está vivo. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Jesucristo vive y puede salvar. ¿Lo creemos? ¿Quién lo cree? Pocos, evidentemente, ¿no? ¿Lo creemos? Creemos que Jesucristo vive, claro que sí. Jesucristo vive y por eso estamos acá. Y es un Jesucristo que puede salvar. Transformó la vida de Saulo. Transformó la vida de Saulo. Había transformado la vida de Esteban. Había transformado la vida de muchos de seguidores de Jesucristo. Y muchos aún así no quisieron seguirle también, porque muchos escucharon. Muchas veces de un total, un 10% venía a agradecerle y reconocer a Jesucristo, ¿no? Porque buscaban otras cosas, porque tenían otros intereses. Porque lo único que buscaban tal vez era la satisfacción temporaria o lo que les podía dar en lo físico o en cualquier otro tipo de bienestar, pero se quedaban con eso. Que podamos hoy tener identidad con este Jesucristo, que podamos hacer un vuelco. Y ahora, ¿qué nos toca a nosotros, aquellos que somos cristianos, aquellos que un día conocimos a Cristo? Nosotros hicimos el vuelco en nuestra fe, pero a veces no vivimos habiendo hecho ese giro, ¿no? Que podamos vivir viviendo, demostrando a los demás realmente que nuestra vida ha tenido un giro total. Saulo después, o Pablo después escribe las cartas y hay muchísimo para poder hablar de Saulo y hay más que tenía pensado, pero vamos a ir terminando. Pero pensando en esto, un Saulo que entendió el mensaje, un mensaje que le cambió la vida, un Saulo que se convirtió. Esa es la palabra conversión. Hacete esta pregunta: ¿yo realmente me convertí a Jesucristo? Hacete esa pregunta. O tal vez simplemente vivo creyendo que todo lo que escucho está bueno, pero no lo hago carne en mí. Y que no te dé vergüenza. Si vos nunca hiciste esta oración confesándole a Jesucristo que le creías, lo podés hacer hoy. Saulo no le importó nada, ¿no? Porque de hecho, que calculen ustedes que se levantó de ese lugar, tal vez no veía. Fue llevado a la ciudad, después él recobró la vista. Pero fue tremenda la humillación de Saulo. Pero se levantó de esa y entró a
a contarle a los demás realmente que Jesucristo vale la pena y que Jesucristo transforma la vida. ¿Sí? Compartimos muchas cosas con las personas hoy. En nuestro trabajo, en nuestra familia. ¿Qué compartimos? Compartamos el Evangelio. El Evangelio trae salvación. El Evangelio restaura. Jesucristo restaura la vida de las personas. Lo creemos, lo predicamos, entonces tenemos que vivirlo, ¿no? Saulo, con su propia vida y con su propio testimonio, realmente fue tan fuerte que la verdad que los demás se quedarían diciendo, che, la verdad que mirá lo que era y mirá lo que es. Esto es cambio, ¿no? Que vean en nosotros una vida cambiada, una vida transformada, no una vida acomodada a lo que nos rodea y siempre la misma como los demás. Seamos diferentes, procuremos ser diferentes con la ayuda de Dios. Saulo, una persona transformada. Lean después si quieren las cartas y demás, y habla de él mismo inclusive diciendo quién era, pero la verdad que nada le valió, ¿sí? Nada de lo que podamos tener en este mundo o podamos acumular en este mundo nos sirve, ¿sí? Porque nada nos vamos a llevar, pero sí podemos incorporar algo en nuestra vida en este tiempo y en esta gracia de Dios que nos lleva a la vida eterna. Si no la tenés a Jesucristo, decile sí a Jesucristo. Hace un vuelco en tu vida. No te conformes con esto de está todo bien porque vengo, porque... No, tenés que tener tu experiencia. Escribí a ver si existe una experiencia. Y si no existe, tené un encuentro con Jesucristo. Pero si no tenés a Jesucristo, la experiencia externa no te sirve de nada, Conocé a Jesucristo de manera personal. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor, gracias por darnos esta posibilidad de estar juntos y de poder predicar tu Evangelio. Pedimos para que realmente este Evangelio pueda llegar al corazón de alguien que tal vez no te conoce y está con nosotros, para que pueda en este día tener la verdadera experiencia y salir de este lugar diciendo ahora sí entiendo que soy salvo, que soy salva, que Jesucristo murió por mí. Que cada uno pueda decir eso y aquellos que te conocemos, que podamos contarle a otros realmente que un día nos salvaste y que también tu brazo de misericordia y tu gracia está extendida hasta este día. Gracias por tu amor y por tu cuidado y pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén.